Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente. Es un placer estar una vez más aquí con ustedes en su programa Contigo Mujer. Qué bueno que nos están sintonizando. Estoy muy contenta en esta tarde y muy agradecida con nuestro Dios por la oportunidad de este nuevo día para compartirles la palabra del Señor y por supuesto por estar aquí con mi amiga y hermana en Cristo, Zule, por ahí saluda a la audiencia. Muy buenas tardes una vez más, es un placer de poder estar aquí una vez más, estar con ustedes. Estoy un poquito emocionada porque ahora es un día hermoso que Dios ha hecho para alegrarnos, para gozarnos, y pues qué bueno que están con nosotros. Y mi nombre es Zulema Reini, pues estamos en el programa Contigo Mujer y pues vamos a hablar de un tema muy importante que es para nuestra vida, y pues estamos festejando también las fiestas patrias también aquí en México, y pues vamos a hablar de lo que hicieron esos grandes hombres por la libertad de aquí de la gente mexicana, y pues nosotros vamos a hablarle de alguien muy muy especial que nos dio la libertad a nosotros, que es Jesucristo. Que Dios las bendiga en esta tarde. Así es, bien contentas, como decía Zule, bien emocionadas porque grandes cosas el Señor está haciendo con nuestras vidas y sabemos que grandes cosas Dios va a seguir haciendo en nosotras, ¿verdad? Y como dijiste, pues también bien fiesteras ahora, ¿verdad? Ya estamos bien cerquita de nuestra celebración de independencia. Estamos bien cerquitas y estamos muy contentos porque es una bendición de parte del Señor, yo creo, y sin temor a equivocarme, ¿verdad? La libertad de un país es algo de lo más importante que un ser humano pueda tener en su vida, porque a través de esta libertad pues podemos ir y disfrutar de muchas cosas que cuando somos esclavos no podemos hacer, la verdad. Y esto es algo bien maravilloso y bueno, estamos agradecidos con Dios porque vivimos en nuestro país, que es un país libre, un país que ha sufrido grandes circunstancias, momentos difíciles, y sin embargo los mexicanos somos bien fuertes, bien resistentes y podemos salir en pie a pesar de cualquier circunstancia. Y eso es algo maravilloso porque sé por ahí que la fuerza que tenemos pues también viene de Dios, ¿verdad? Es el que nos ha hecho un pueblo fuerte, el que nos ha hecho un pueblo que sabe luchar, un pueblo que así como abre los brazos para amar a la gente que viene a México, así también ha sabido luchar por la independencia. Y bueno, hoy podemos decir que México es un país libre, gracias a Dios, ¿verdad, Zule? Sí. Y eso es algo bien importante. En algunos otros países del mundo, en algunas otras ciudades, hay todavía ese sistema en el cual ellos no son libres. Ese sistema que no les permite, como nosotros lo hacemos hoy aquí, hablar libremente de nuestro Dios. Hay lugares en donde no se puede hacer. Inclusive hay áreas aquí en nuestro país que han estado sufriendo un poco de persecución, y a pesar de que vivimos en un país libre y soberano. Y en muchas otras partes del mundo sabemos que existe todavía esta opresión, esta situación, pero gracias a Dios, te repito, gracias a Dios, hoy podemos nosotros estar en México, a pesar de lo que mucha gente diga y que mucha gente no cree en México. Mucha gente cree que nuestro país es algo muy feo, que nuestro país es algo que está en decadencia, pero nosotros como cristianos debemos de saber que si el Señor nos ha dado esa bendición de haber nacido aquí en este país, de ser mexicanos, es porque Él tiene un propósito con nuestro país, a través precisamente de nosotros que ya le conocemos, ¿no, Zule? Así es verdad que se habla de México como un país que de muchas cosas malas, pero déjeme decirle que en medio de todas esas, de muchas cosas malas que sí están pasando, hay muchas cosas buenas. Tenemos muchísimas cosas que, pues, como por ejemplo esos programas que nosotros estamos teniendo. Así es. Es algo muy bueno y no podemos decir, ay, no, todo malo en Reynosa. No, hay muchas cosas buenas. Estos programas que hacemos todos los viernes, hay muchos programas, por ejemplo, en la escuela donde yo estudio, es un lugar, algo bueno que el gobierno está haciendo por las mujeres de aquí de Reynosa, y pues yo le agradezco al gobierno, ¿verdad?, por lo que hace por nosotros, y pues es Dios que les pone a ellos también en su mente que hagan cosas por la gente de aquí mexicana, y pues
Yo soy una persona que está beneficiada de las cosas que están pasando aquí en México, como es estar yendo a la escuela, no pagar ni un 5, al contrario, nos están ayudando con material, o sea, es algo bueno, es algo bonito, y esas son 2 cosas nada más que les estoy mencionando. Hay muchas más cosas buenas que hay aquí en México, y pues por eso hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a los presidentes, a la gente que peleó por esa libertad. Y pues por eso estamos ahorita en este mes de septiembre festejando esas fechas tan bonitas, ¿verdad? Y pues nosotros los cristianos no nada más festejamos en septiembre, festejamos todos los meses de libertad, porque Jesucristo ha venido a darnos esa libertad. Así es bien hermoso poder celebrar esto, ¿verdad? Que tenemos nuestra libertad. Y bueno, entrando un poquito más de lleno al tema que en esta mañana queremos compartirte, así como nuestro país en un tiempo fuimos esclavos y en un tiempo teníamos que obedecer ciertas reglas que no eran puestas en libertad, sino que eran en ese sentido de opresión, así también el ser humano vive dentro de ese sistema por la naturaleza pecaminosa que ya está en nosotros. Sin embargo, como hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, las cosas han cambiado para nosotros. Y quiero compartirte, o queremos compartirte en esta hora, algunas porciones de la Biblia que son muy importantes, que tú debes de conocer, que no te debes de olvidar de ellas, y sobre todo compartirlas a aquellos que están a nuestro alrededor. Hoy que en México tenemos la oportunidad de hablar de Dios, es muy importante que tú y yo nos pongamos la bandera, no solamente la bandera mexicana, ¿verdad? En estos días todo el mundo se cuelga la bandera, por ahí en los carros vemos la bandera. Los aretitos, todo. Todo, ¿verdad? Sí, por ahí nos colgamos, como dicen los mexicanos, hasta el molcajete, ¿verdad? Porque nos volvemos bien patriotas en estas fechas. Pero no solamente tenemos que colgarnos esa bandera de mexicanos, sino también es muy importante que aprendamos a colgarnos la bandera que nos debe de llevar siempre adelante, que la bandera que Dios quiere que traigamos, y es la de que somos hijos de Dios. Por eso quiero compartirte aquí en Juan capítulo 8, si tú por ahí en tu casa tienes una Biblia, te invito a que la busques. Si no, puedes escuchar atentamente lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí quiero hacer una pausa, porque mira, aquí hay algo bien importante. Quiero en primer lugar que puedas entender que esto lo dijo el Señor Jesucristo, porque mucha gente que nos escucha hablar, que escucha hablar a algún cristiano, dice, no, dice, es que eso es lo que piensas tú, o es lo que dices tú, es lo que te enseñan en tu religión. No, déjame decirte que la palabra de Dios nos habla, y es Dios mismo hablándonos, y es Dios mismo el que te habla a ti. Y estas palabras que fueron escritas aquí fueron dichas por el Señor Jesucristo. Y Él menciona aquí, ¿verdad?, a los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían verdaderamente, entonces iban a convertirse en sus discípulos. Y entonces dice, conoceréis la verdad, y a través de esta verdad serás libre. Y en aquel entonces ellos ya no tenían, ya no eran esclavos como lo eran antes en Egipto, ¿verdad? Y ellos mismos no estaban entendiendo claramente lo que Jesús les quería decir, como tal vez tú que nos estás escuchando en esta hora no puedas entender lo que Dios te está diciendo a través de esta porción de la Biblia. Pero dice ahí en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Tenemos que recordar, como te decía hace un rato, que ellos ya no eran de los que habían estado esclavos en Egipto. Ya ellos ya habían venido del linaje de Abraham y ya habían vivido en libertad. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y nosotros, aunque vivimos en un país libre y soberano, en donde tú puedes hablar, puedes hacer muchas cosas en libertad, tenemos que entender que el pecado nos hace esclavos. Y es ahí un punto clave y muy importante al que Jesús se estaba refiriendo, al que Jesús quería llegar, Zule, porque mira, él estaba hablando precisamente de que a pesar de
que ellos vivían en un país libre y podían hacer lo que ellos querían hacer, seguían siendo esclavos y esclavos del pecado. Algunas ocasiones no nos hemos dado cuenta de esto. Algunas ocasiones pensamos que somos libres porque nacimos en un país libre, pero ¿qué pasa con el pecado? ¿Cómo nos hace esclavos el pecado, Zule? ¿Qué les podemos aquí a decir a nuestras amigas? ¿Cómo es que el pecado te hace esclavo? ¿Qué piensas de eso, Zule? Pues, por ejemplo, cuando una persona ha hecho una mentira, esa mentira te lleva a otra mentira, y esa mentira te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira y estás esclavizado de la mentira. Por ejemplo, cuando robas, también, o sea, estás esclavo porque estás pensando, me van a pescar o a lo mejor que alguien me vio, y vives esclavizado con ese miedo, con ese temor de que algo te va a suceder. Pero, por ejemplo, pues si no haces nada de eso, si no robas, si no mientes, o sea, tú eres libre. Si no echas mentiras, tú no vas a tener la preocupación de que, ay, tengo que echar otra mentira para tapar esta mentira. Y qué importante es que nosotros nos despojemos también de todo eso, ¿verdad? Que nos hace esclavos también del pleito, de muchas cosas, del chisme. A veces la gente es esclava del chisme porque te traen en cada chisme y en cada cosa, y pues no eres libre porque te están acusando, te están buscando para ver si lo que dijiste es verdad o quién te lo contó y es una cosa muy tremenda, ¿verdad? Que tenemos que liberarnos de todo eso. Así es, querida amiga que nos estás escuchando, el pecado nos ata, el pecado nos hace esclavo. Es una situación, se dice por ahí que el esclavo no puede valerse de sí mismo, es decir, en el sentido del tiempo, ¿verdad? El esclavo no hace lo que quiere hacer, sino hace lo que su amo le ordena. Entonces, cuando estás en esa situación de esclavo del pecado, el pescado no, ¿verdad? El pecado te ordena pecar, ¿sí? El pecado te hace pecar, como decía, si mentiste, ahora mientes y mientes y mientes, si robas, robas y robas y robas, si chismeas, chismeas, chismeas y chismeas, ¿verdad? No puedes parar, porque el mismo pecado te hace seguir haciendo lo malo. El mismo pecado es el que tiene el control de tu vida y no te permite ser una persona diferente. Y hay mucha gente que dice, es que yo no puedo cambiar, yo me estoy esforzando, miren, yo ya tomé la decisión, pero sigo viviendo igual. Al cabo de una semana, de unos días, yo sigo igual. Entonces ahí tú necesitas que el Señor Jesucristo venga a tu vida y te haga verdaderamente libre, porque dice el verso anterior que leímos, recuérdalo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos también otra situación del pecado, hablando de la esclavitud. Dice por ahí también, bueno, no dicen, se sabe, ¿verdad? De antemano, en aquellos tiempos que nosotros no vivimos ya hoy, en donde la gente compraba a una persona para hacerla su esclavo, el amo y señor podía hacer con el esclavo lo que él quisiera. Podía vendérselo a otra persona, podía matarlo inclusive si quería, podía hacer lo que quisiera con esa persona porque le pertenecía. Entonces también Jesucristo hace mención de esto en el versículo 37. Dice, en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y en el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, que cuando el amo se fastidiera de este hombre, podía, como te decía yo hace un rato, vendérselo a otra persona, matarlo o hacer algo con esa persona. Y hace la comparación de esclavo e hijo, el Señor Jesucristo. Dice la palabra entonces ahí que Cristo estaba diciendo que el hijo sí permanece en la casa. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú te has puesto a pensar, querida amiga que nos estás viendo, o te has dado cuenta que muchas veces nosotros ya nos casamos, ya nos fuimos de la casa, por ahí ya tenemos nuestra familia, pero cuando te refieres a la casa de tus papás, dices, ahorita vengo, voy a mi casa, y todo el mundo te dice, vas a estar en tu casa. Bueno, no, a la casa de mis papás, ¿verdad? Pero ¿por qué lo decimos de esa manera?
porque seguimos siendo parte de la familia de papá y mamá. Aunque literalmente ya tenemos nuestra casa y tenemos nuestros hijos y tenemos nuestra familia, sigue siendo parte de nuestro hogar, el hogar allá donde vivimos. Siempre nos referimos, mi casa, en la casa que tengo en tal lado, ¿verdad? Y allá en mi casa. ¿Y cuál casa? Muchas veces tienes que aclarar a la gente, bueno, es la casa de mi mamá, o bueno, es la casa de mi papá. Pero porque tenemos ese sentido de pertenencia, de que somos parte de esa familia, y esas 4 paredes fueron parte de nuestra vida. Al menos yo, gracias a Dios, ¿verdad? Yo nací en mi casa. Y literalmente nací en mi casa, porque en aquella temporada, ¿verdad? Aunque ya estaban los médicos en su apogeo y todo, mis papás tenían una tía que era partera. Entonces, cuando yo nací, ella vino a mi casa. Y ahí yo nací ahí en mi casa. Y yo viví toda la vida en el mismo lugar, hasta que me casé, ¿verdad? Y me salí de mi casa. y seguimos diciendo mi casa, ¿verdad? Porque tenemos ese sentido de pertenencia. Y si yo me salí, seguí diciendo que era mi casa. Y creo que mi papá falleció y yo sigo diciendo, bueno, mi casa. Y mi marido también me empezó a decir, oye, era la casa de tu papá, o así, ¿verdad? Ya no es tu casa porque ya no vives ahí, ya ni siquiera es tuya. Pero sin embargo, cuando eres hijo, sabes que tú perteneces a ese hogar, que tú perteneces a esa familia. Y aunque ya no estés en el mismo edificio, sigues siendo parte de esa familia. Y a lo mismo se refería el Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros podemos conocer al Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos a tener ese sentido de pertenencia. Ahora le pertenecemos a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que los hijos pues también tienen responsabilidades en la casa, ¿verdad? Pero ese es el concepto del que estaba hablando el Señor Jesucristo. Ya no eres esclavo, ya no vas a ser esclavo si tú conoces la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Porque si tú permaneces en la verdad, tu vida va a cambiar, como lo estaba diciendo aquí a los judíos. Y vemos entonces en el verso número 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que hace esta obra? El Señor Jesucristo. ¿Cómo la hace? Yo no sé, querida amiga, si nos estás escuchando por ahí, si tú ya conoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, pero tal vez alguna amiga no lo conoce, tal vez alguien de tu familia no lo conoce, o tal vez tú que acabas de encender en este momento tu computadora no lo conoces, no sabes de qué estamos hablando. Mi querida amiga Zulema en esta hora te va a hacer mención de cómo puedes tú pasar a ser parte de la familia de Cristo y empezar a vivir en esa libertad a la cual Él nos ha llamado. ¿Verdad, Zule? Así es, pues dice en Romanos 9:10, dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Dice en esa palabra de la Biblia, en ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si tú nunca has hecho esta confesión, tú debes de decir en este momento, yo te invito a que hagas, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco también que fuiste resucitado. Yo te invito a que entres a mi corazón y yo te pido que me perdones por todos los pecados que yo he cometido y que le pides al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida, porque cuando uno hace eso en verdad, cuando tú reconoces que Jesús es el Señor y le pides perdón y lo invitas a que entre a tu corazón, es algo súper, súper, súper hermoso. Yo recuerdo cuando yo hice esa decisión, el pecado que yo venía arrastrando desde todo el tiempo, desde que yo nací, como que yo creo que ya caminaba ya jorobada, agachada del pecado, tanto pecado que uno trae. Y cuando yo le dije, Señor Jesús, yo quiero que perdones todos mis pecados, cuando yo dije eso, yo sentí que fui libre, que se me quitó toda esa carga que yo traía, a mí se me quitó esa carga. Y cuando yo dije, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y te reconozco como mi único Salvador, el vacío que uno tiene dentro de su corazón de uno, Jesucristo viene a llenarlo. Y para mí fue algo muy hermoso. Yo creo que para ti va a ser algo así muy hermoso, porque
Jesucristo es algo muy especial en nuestras vidas y si nosotros tomamos esa decisión y si tú tomaste esta tarde esa decisión, te felicito porque déjame decirte que dice la palabra de Dios que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en el cielo. Así es que si tú tomaste esa decisión de hacer esa oración, de reconocer a Jesucristo como tu único Salvador, si tú le dijiste que entrara a tu corazón, déjame decirte que ahorita hay fiesta en el cielo y te felicito porque sabes que esto nada más los valientes lo hacemos. En el reino de Dios no entran los cobardes y si tú hiciste esa decisión te felicito porque eres una persona valiente y échale ganas, busca una iglesia, lee la Biblia y vas a ver que el camino con Dios es algo muy bonito, es algo muy hermoso. A pesar de todo lo que venga a tu vida, el camino es muy hermoso, es muy bonito esto que cuando uno camina con Dios y cuando Dios te hace libre es algo hermoso. Así es, querida amiga que nos estás escuchando. Toma el reto, te invitamos a que tomes el reto de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y a través de Él poder ser libre de ese pecado que ha estado contigo desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa y desde niños empezamos a hacer lo malo y empezamos a tomar conciencia y aún con toda la conciencia seguimos haciendo lo malo. Entonces esto es un paso muy importante. Y en estas fechas que estamos celebrando la libertad de nuestro país, qué mejor que celebrar nuestra libertad en Cristo Jesús. Yo quiero decirte que hay un futuro glorioso para tu vida, hay un futuro maravilloso que Dios quiere hacer contigo. Él no nada más quiere obrar en tu presente, no, Dios quiere estar presente siempre contigo y que a partir de este día tu vida pueda ser diferente, tu vida pueda ser plena, tu vida pueda estar llena de gozo, de alegría en medio de la tribulación y de la angustia, porque yo quiero que sepas que siempre vas a tener aflicciones. Dice la palabra del Señor que en el mundo vamos a tener aflicciones. Es imposible dejar de pasar por circunstancias de adversidad, pero ante todo, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que tenemos a alguien que está delante de nosotros y que está luchando por nosotros y que está rompiendo todo lo que nos estorbe. Y dice la palabra que los ángeles del Señor vienen alrededor de nosotros y nos defienden. Y esa es la confianza que hoy tenemos en el Señor, que en esa libertad con la cual Él nos ha llamado, está transformando nuestras vidas, está cambiando nuestras vidas y nos está llevando a caminar de una vida mejor, una vida victoriosa, una vida gloriosa, como te decía yo. Dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor. Así que lo que pase, lo que venga, vas a tener ese Salvador que va a estar ahí contigo diciéndote: adelante, eres más que vencedor, eres libre de toda acechanza del diablo, libre del pecado, libre de todo aquel mal que te asedia. Y dice la palabra que Él nos ayuda para que nosotros podamos correr hacia Él, correr a pesar de cualquier circunstancia y de que nada nos va a detener, porque esto es algo bien importante. Dios viene y nos da esa libertad, Zule, nos da una vida nueva, una oportunidad de que las cosas sean transformadas. Si tu casa estaba siendo tocada por el enemigo, tocada por el pecado, si tu casa estaba siendo dividida por el pecado, si tu casa estaba siendo atormentada por el pecado, si el demonio, Satanás, había poseído tu hogar y se estaba destruyendo, yo quiero que sepas que a pesar de que eres cristiano, muchas veces damos lugar para que el enemigo venga y destruya, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos llamó a tener hogares libres, a tener hogares en victoria, a tener hijos libres del ataque demoníaco, libres de la obra del maligno. Dice la palabra que el maligno no nos puede tocar. Entonces tú y yo necesitamos permanecer en esa libertad que Dios nos ha dado. Necesitamos luchar y seguir adelante en esa libertad que el Señor nos ha dado, porque en muchas ocasiones tenemos el problema o la circunstancia de que ya hemos sido libres a través de la sangre de Cristo Jesús. Ya hemos hecho esa oración que Zule nos acaba de compartir en esta hora. Esa decisión de vivir con el Señor,
pero empezamos a actuar de una manera incorrecta. Empezamos a tomar el libertinaje y no la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Y eso nosotros caemos en algo erróneo, caemos en pecado. Dice la palabra del Señor ahí en primera de Pedro, déjame compartirte 2 versículos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, aquí hay 2 cosas importantes. Una, dice haciendo bien. Haciendo bien. Haciendo bien dice que vas a callar la voz de aquellos que no te conocen, que ignoran de Dios, aquellos que te están rodeando pero que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Si tú y yo como mujeres cristianas, como mujeres determinadas, empezamos a hacer el bien, los demás no van a tener nada que decir y van a tener que cerrar su boca. Van a tener que cerrar su boca porque no saben de lo que están hablando, pero tú y yo sí sabemos y hemos sido llamadas a esa libertad. Amén. Dice que, y aparte dice, esa es la voluntad de Dios. Y no podemos tener pretexto para hacer lo malo. No libertinaje para hacer lo malo. Es decir, ay, como Dios ya me perdonó, yo puedo hacer lo que quiera, al cabo que ya soy salvo. No, Señor. No, Señor. Si tú ya eres una mujer salva, si tú ya eres una mujer libre, es cuando más compromiso tenemos de hacer el bien, de hacer las cosas de la manera correcta. No podemos decir, ay, Dios ya me salvó, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. No, tenemos que hacer el bien. Y ese es el reto y es la palabra que queremos compartirte en esta hora hacia tu vida, en este programa Contigo Mujer. Sabemos que Dios está contigo, mujer. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Zule, ¿qué les quieres añadir aquí a mis amigas y hermanas? Déjenme decirle que yo les invito en verdad, les invito de todo corazón que sigamos a Jesucristo. Él ya abrió camino por nosotros, nada más a nosotros nos queda de seguir sus pasos y yo me lleno de gozo y cuando estoy como ahorita que estoy caminando así con el Señor, yo digo, wow, yo voy derribando. Bueno, Jesucristo abrió el camino, ¿verdad? Pero viene mucha cosa en nuestra vida y yo me imagino brincando los obstáculos que vienen a nuestra vida. Yo los he brincado y porque digo, allá alguien me está esperando, allá está mi corona, tengo que luchar por ella, tengo que pelear por ella. Y pues Dios nos ha dado esa libertad para nosotros poder pelear y nos ha dado las armas para pelear por algo que Él nos ha dado y luchar, porque el enemigo quiere venir a robarnos. Pero déjeme decirle que si conocemos verdaderamente a Dios y si Dios nos ha hecho libres, con la confianza, vamos a caminar, vamos a llegar hasta aquel lugar donde Jesucristo nos está esperando con la corona de la vida. Y qué hermoso, yo me imagino qué bonito es cuando ya uno termine. No pretendo ya haberlo llegado, pero estoy caminando y le estoy pidiendo a Dios que me ayude, así igual a ustedes, que las ayude el Señor a llegar a esa meta que es Jesucristo, que es algo hermoso, pastora, es algo sensacional. Yo pasan los días, digo, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti, ¿por qué? Porque quiero saber yo y al mismo tiempo compartir con aquellos que no lo conocen, quiero compartir. Por eso nosotros estamos aquí en este lugar, en este programa Contigo Mujer, porque queremos ser de bendición para tu vida y queremos ayudarte, queremos pedirle a Dios por ti, queremos enseñarte para que sepas cómo vamos a hacerle para poder llegar a la meta que es Cristo. Así es, querida amiga, y lo último que quiero decirte, no tengas miedo, no tengas miedo. Algo que el Satanás pone es temor, y eso no es de Dios. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. No tengas miedo porque Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, no tengas miedo. Toma la decisión, toma el reto de vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios, de vivir en esa libertad que el Señor nos ha dado y de ser una mujer de victoria, una mujer triunfadora, una mujer que sabe con quién acudir, a dónde está la solución, a dónde está la salvación para ella y para su familia.
Pon a Dios en el centro de tu hogar. Recibe a Cristo en tu corazón y anima a los tuyos a que lo reciban también. Congrégate en una iglesia. Si estás aquí en Reynosa, yo te invito a que vengas al Centro Internacional Amistad de Reynosa. Todos los domingos tenemos nuestra reunión especial de celebración al Señor. Empezamos orando a las 9 de la mañana, a las 10 tenemos una clase y a las 11 te esperamos por aquí. Que Dios te bendiga grandemente. Nos despedimos de ti recordándote que Dios está contigo, mujer. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Bye.